El tema de hoy es complejo en el sentido de que vamos a hablar de identidad de género, vamos a hablar de pues, sexualidad, vamos a hablar de cambio de sexo tal cual, porque esa es la idea del podcast. Y bueno, de todas las implicaciones que tiene justamente eso, buscar un cambio de género. Tú a nivel médico, Abraham, ¿qué nos puedes contar de ya de por sí de la operación tal cual per se, que es el cambio de sexo? Ok, tú quieres empezar ya desde la perspectiva de la operación, pero mira, esto de la discordancia de género, que es en Ujú. realidad lo que te menciona la literatura de la parte científica, ¿no? La OMS a partir del 2018 ya admite, ¿no? Algo que se llama discordancia de género. Te lo voy a leer textual, que Ok, dice que se caracteriza por una marcada y persistente discordancia entre el género experimentado de la persona y el sexo asignado, ok, ¿no? sí. Dentro del sexo asignado es lo que te dice que biológicamente y genéticamente es el sexo que tiene. Y Ujú. la discordancia nace con lo que él se identifica, ¿no? No, Esa es no la sé si característica. también se menciona ahí, pero en psicología se le llama disforia de género. Exacto, es lo mismo. La discordancia de género, la La disforia disforia de de género. género, ok. Sí, Mira bueno, que antes se consideraba un trastorno, dicho sea de paso, pero ahora ya, al menos en los manuales, no sé si en el CIE, pero en el DSM ya está sí, ya borrado. está borrado, sí, es verdad. Antes se lo mantenía dentro del Y DSM-5, de ¿no? qué decirlo, hasta hace poco, hasta el 2010, que fue cuando cambió el CIE. 2018 ya está acordado en la OMS. Ok. Mira, súper reciente, ¿no? Súper reciente, exacto, porque sí, sí sé que. Yo sé que se quitó en el manual, ¿cuál era? El DSM. DSM-4 o El DSM-5, DSM, no estoy perdón, el seguro de DSM. cuál de ellos. Porque, no sé, porque el DSM se maneja más a nivel, o sea, también maneja el nivel psicológico, Sí, nivel trastorno psicológico, y el CIE se enfoca más en trastornos per se, que es exacto. médicos. Entonces, sí sé que en el DSM se quitó, pero bueno, dicho eso, que sepan que muchas personas aún lo consideran un trastorno, pero es un trastorno con el que se puede vivir. Pongámoslo de esta manera, el autismo, el TEA, el trastorno de espectro autista, es una cuestión con la que vives. No quiere decir que no puedas vivir con eso y no seas alguien, entre comillas, normal. Para algunas personas, no sé si tú también lo determinas así, es decir, para ti es un trastorno o simplemente es Está algo de diagnosticado personalidad. dentro de una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad con la que algunas personas, dependiendo de los rasgos, características autistas que tengan, ¿no? Sí, Existen pero variantes, más que el ¿no? autismo yo me refería a la parte de la disforia de género. ¿Crees Dentro que de la es? disforia de género, perdón, es complicado de podértelo decir, Jean-Pierre, porque hay un tema social allí importante en el cual no se puede, no quiero intrometerme tanto, ¿no? Sí, sí, lo entiendo, lo Pero entiendo. es complicado, ya te digo, yo no lo puedo catalogar, yo solamente me rijo a la parte de los diagnósticos y dentro de los diagnósticos te dicen que no es una enfermedad Exacto, psiquiátrica, ¿no? exacto, exacto. Que sí era, decir, que Sí, se mencionaba exacto. antes que sí era. Bien, y como lo digo, aún hay parte científica que menciona eso, pero en relación a lo que cuento ahora, si lo ponemos en una analogía, en una base, como si fuera un TEA, por ejemplo, un trastorno de espectro autista, la gente o los científicos, psicólogos más que nada, sí determinan que la disforia es un trastorno, pero no es un trastorno como decir, no sé cómo explicarlo, o como una, incluso una esquizofrenia. Tú vives con esquizofrenia, no quiere decir que no seas normal con la esquizofrenia, quiere decir Exacto. pero se entiende que es algo anormal, fuera de lo común. Por eso se cree que es un trastorno alguna parte de la comunidad científica, ¿no? Claro, Dicho exacto, sea de sí, paso. tienes mucha razón, tienes mucha razón. Pero como ya te dije, fue sacado dentro de estos diagnósticos, o Totalmente, sea, sí. dentro de estos manuales de psiquiatría, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, Pero, siguiendo con lo que tú me sí, preguntabas, exacto, Jean-Pierre, exacto. acerca del cambio de sexo ya per se, ¿no? Mira que ahora hay mucha polémica por esto y creo que hay algunos, ahora que nos encanta este tema del TikTok, ¿no? Ujú. Que salen los relatos de que se hizo cambio de género y que no resultó igual, que es muy doloroso y de diferentes circunstancias, ¿no? Mira que dentro del cambio de sexo se ha trabajado mucho en implementar técnicas quirúrgicas que ayuden a este simpático cambio en realidad o toda una aventura a nivel clínico. Me Sí, encanta, sí, me encanta totalmente. en realidad la cirugía, ya me Ujú. encanta muchísimo. Sí, lo comentaste hace unos Sí, podcasts atrás. en cambio en la parte quirúrgica de este ámbito para mí es un poquito más complicado porque no es algo que vemos relativamente siempre, no como por ejemplo ver una apendicitis o ver algo así, ¿no? Ujú. Esto es un poquito más allá. Bajo esa perspectiva te digo, Jean-Pierre, que dentro del cambio de sexo hay muchas técnicas, ¿no? Por ejemplo, recrear
una vagina y recrear un pene es complicado a partir de las características genéticas y fenotípicas que tiene cada persona. Por supuesto. Entonces, las técnicas quirúrgicas que se implementan, por ejemplo, para crear a partir de una vagina, hacer un pene, necesitas, por ejemplo, un colgajo de brazo, necesitas un colgajo o un pedazo de músculo a nivel de la pierna para poder recrear un pene, ¿no? Un pene. Dentro de esta funcionalidad depende mucho de las características nerviosas que se le dé y el complemento, que es un tema más allá. Pero de ahí hay un tratamiento que es hormonal, no sé si lo has escuchado. Por supuesto, y quiero mencionar eso también porque el tratamiento hormonal normalmente se lo trata de hacer desde temprana edad, justamente para que tenga efecto. Y luego vamos a llegar a ese punto. Antes de eso, quiero saludar a mi gran amigo Jordano, el ingeniero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy. Con todo. De sorpresa porque no estaba calculado, pero gracias por estar aquí. Hoy día vamos a hablar sobre el cambio de sexo y la identidad, la evolución en la identidad de género, ¿no? ¿Qué opinas de ese tipo de temas? Complicado, lo dijimos al principio, es complicado y lo sabemos, pero tenemos que hablarlo, ¿no? Claro. Bueno, nunca voy a entender por qué algunas personas llegan a esa decisión, toman esa decisión. Creo que requiere de mucha valentía. Totalmente. Pero no es que la comparto, pero la respeto. O sea, son cuestiones de cada uno. Y más allá de eso, no me meto tampoco de que lo aborrezco ni me cae mal, pero simplemente como toda cosa lo respeto. No me... Siguiendo pero con... ¿qué implica? Exacto, es que esa es la cuestión. Implica un cambio, más que nada a nivel quirúrgico, lo menciona Abraham, que para retrocederlo o es prácticamente imposible o es muy complicado. O sea, tú para poder hacer un cambio de género creo que tienes que hacer una valoración no solamente a nivel clínico, por ejemplo, ver los valores de biometría o ver los valores de glóbulos rojos que tengas, ¿no? Sino que hay criterios a nivel psicológico y psiquiátrico para poder evaluar qué tan afirmativa es ese cambio, porque es un cambio irreversible, ¿no? Eso, justamente, ¿es irreversible totalmente? Es irreversible, o sea... Ya una vez te cambiaste de sexo, no te lo puedes volver a cambiar. O sea, imagínate cambiarte el pene, hacerlo una vagina, y luego hacer un clínico, hacer quirúrgicamente toda esta cuestión. Totalmente. Es complicado, o sea, es complicado. Okay. Pero por lo general, como yo te iba, son personas que ya siguen un tratamiento o ya han tomado esta decisión años antes, ¿no? ¿Tú te refieres a que no puede... O normalmente no retomarían la decisión o quisieran cambiar otra vez la decisión, pero yo te diría, no todos, obviamente la mayoría, y estoy seguro que la mayoría no, pero imagínate a alguien que sí, que quiera volver a tener pene en este caso o a tener vagina en el caso de se le haya cambiado. Es complicado desde el nivel quirúrgico. Si me preguntan a nivel quirúrgico, sumamente complicado. Sumamente complicado porque no son cirugías sencillas. Necesitas gran cantidad. El cirujano es como un artista, necesita crear la forma y la característica completa de un pene o una vagina a partir de algo que no existe en ese momento en esa persona. Entonces, desde esa perspectiva es muy complicado recrear otra vez algo. Por ejemplo, necesitaste invertir los cuerpos cavernosos del pene para crear un orificio vaginal. Sí, he visto ¿no? Entonces, es complicadísimo. Y lo inviertes. Los cuerpos cavernosos del pene son casi homólogos. Tú sabes que el pene casi es homólogo al clítoris en la mujer. Entonces, si tú vas a hacer un pene, necesitas hacer una orquidopraxia, que es en realidad cortar los testículos, ¿no? Y a partir del pene hacer un glande más pequeño y todo, ¿no? Y a partir de eso creas un orificio donde dejas un pequeño hueco junto con la parte del recto, que tiene un nombre, este colgajo, que la verdad no me acuerdo, generando que pueda introducir el pene de otro hombre, en realidad. Esa es la perspectiva. Ya, ahora bien. No te cortan el... No te lo terminan, te lo reconstruyen a partir de ese piensa que utilizan la misma piel, como lo mencionaba antes, porque si no tienes que utilizar piel del otro lado. Ajá. Entonces, para que puedas crear una vagina desde un pene. Más o menos como si fuese plastilina. Bueno, puedes verlo así. Una plastilina ahí y luego lo va, sí. la molda. Muchísimo más complicado, pero desde el punto de vista muy... Sí. Para que la gente lo entienda. Sí, básicamente es moldear, como está diciendo Jordano, moldear el pene para que se pueda construir una vagina. Que aún así, por lo que ya mencionó Abraham,
se necesitan muchas veces pedazos de piel de otros sectores del cuerpo, ya sean antebrazos, brazos, glúteo también muchas veces, Sí, sí, muslo, sí. muslo. También te iba a preguntar, pero este cambio, por ejemplo, que estamos hablando de pene a vagina, ¿tiene un efecto sensitivo sensorial? Ya, esa es una pregunta que siempre se hace, ¿no? Hay un efecto sensitivo sensorial. Mira, te voy a decir claramente. ¿Vas a disfrutar Hacer o no vas a de disfrutar? preguntas ¿Se siente o no se siente? ¿Sientes o se siente? Para saber. te interesa, te interesa. O sea, para hacer un pene a una vagina es un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque tú tienes más cantidad de material propio de la zona. Embriológicamente nosotros tenemos material que se forma para cada parte y la sensibilidad que llega a cada parte. Entonces, si yo hago de un pene una vagina y utilizo casi el mismo material, la misma función sensitiva, para mí es un poco más característico que esa persona pueda conservar sensibilidad. Ujú. Muy difícil es, por ejemplo, crear a partir de una vagina un pene, porque tienes menos cantidad de material y necesitas Interesante. colgajo a nivel del brazo o a nivel del muslo. Ahora, que tú me digas el porcentaje exacto de cuánto vas a tener de sensibilidad, la sensibilidad a nivel médico es un tema amplio. Hay Claro. sensibilidad térmica, dolorosas, Ujú. o sea, es amplia, ¿no? Y a nivel cerebral también llega de forma amplia. Se dice que hay una sensibilidad solamente táctil y que hay personas que pueden llegar al orgasmo o hay personas que después de la reconstrucción llegan al orgasmo, pero no es en todos los individuos. Pero no hay un porcentaje de la posibilidad de sensibilidad que va a tener cada persona. Es individualizado y depende de las técnicas que se utilicen para recrear la cirugía, ¿no? Uf, interesante el tema, porque, a ver, si me dices que también, porque imagino que también depende de cómo resulte la operación, Claro, ajá. cómo resulte, porque eso también es independiente a cada caso, pues es también una lotería, es decir, igual no se va a sentir igual, eso lo tenemos claro, no es lo mismo una vagina que una vagina recreada donde se pene, pero bueno, el tema es que no vas a sentir eso simplemente estético, por Mira, decirlo de alguna manera. sí podría decirlo estético, pero va a un contexto más social al cual yo te dije que Sí, pretendo no llegar, pero es un tema más, solo quirúrgico, cuando yo te lo digo, no vas a tener la misma sensibilidad, eso queda Ujú, muy claro. No ujú. vas a quedar, se podría decir que es estético. Vas a perder, de que la vas a perder, o sea, parte o posiblemente toda, La vas a sensibilidad, perder la sí, sensibilidad. exacto. Pierdes. Pierdes mucha sensibilidad. Y en caso, por ejemplo, que también nos metemos aquí en medicina, es la lubricación. No, Tampoco la hay lubricación lubricación. es algo muy complejo. En los primeros días no vas a tener, o sea, la configuración de la lubricación en el hombre y en la mujer anatómicamente es diferente, ¿no? Una Es más depende de las abundante en la glándulas de mujer. Bartolini y otra depende de las glándulas de Cooper, que Ujú. pueden ser homólogas en su nivel embriológico, pero en su configuración externa no. Entonces es muy complicado recrearlo, porque el uno lubrica directamente a nivel uretral y viaja por el nivel de la uretra, ¿no? De la uretra peniana, mientras que la otra está a nivel externo, casi entre entre los labios mayores y menores, para poder lubricar. Eso anatómicamente es así. Entonces, crear un pene aquí, no. Es mucho, de aquí se utiliza lubricación artificial en realidad también. Ok. Sí, la lubricación artificial. Es que también, o sea, y cuando lo entiendo así más o menos, el hombre lubrica menos. Sí, Y si tú quieres el conducto, o sea, lubricar todo el conducto cuando ya te Vaginal. forma, o sea, no va a ser suficiente Exacto. lo que lubrica. Claro. Normalmente el hombre. Y aún así no creo que lubrique literalmente, porque es mucho más complejo para poder recrear que las glándulas de Cooper queden ahí alrededor y que vayan a lubricar. Es muy complejo ya. O sea, tiene que ser un máster en cirugía que solo esté especializado en eso. y aún así es difícil. Algo así es difícil, es muy Sí, difícil. sí lo entiendo. Por Oye, eso es pero la hay algo que complejidad. que todavía les digo a ustedes, ¿y cómo creen que se va a erectar, no? Ah, mira, no, buena pregunta. O sea, Imagínate el clítoris- reconstruir una vagina a un pene, ¿cómo se va a se erectar? supone que la mujer es el clítoris, que se erecta, entre Ajá. comillas, ¿no? Que también es una especie de clítoris formado de ahí mismo de la operación, o cómo sería? ¿Cuál es el efecto de la erección del hombre, por ejemplo? Estamos hablando de vagina Ya convertida, Claro, ya de convertida. vagina a pene. a Sí. pene. ¿Cómo se erecta el pene? Sí, imagínate cómo se erecta el pene. Ah, Es complicado, mira, a nivel de la vagina, tú sabes que existe el clítoris, ¿no? Sí. Y que el clítoris es
una zona erógena que en realidad sí se erecta, ¿no? Sí, Ah, sí, sí, irriga sangre. Irriga Hasta, sangre. hasta ahí lo entiendo. Solo que lo que tú ves en realidad es la punta del iceberg, pero por dentro son todos los cuerpos cavernosos idénticos al del pene, Ok. por dentro de la vagina. Entonces es grande. En realidad el clítoris es más grande que el pene. O sea, básicamente sí se llena de sangre, pero por dentro. Exacto, por dentro. Ok. Ahora, ya. Ahora, yo no puedo reconstruir a partir de un clítoris porque tendría que perforar toda esta parte para poderlo hacer. Entonces lo que yo hago es un colgajo para darle un aumento como de pene. Entonces se utilizan dispositivos, no sé si ustedes escucharon el tema de Andrés García alguna vez. No, pero Sí, imagino que te vas a la bomba. Ajá, A la exacto, bomba, ok. a una bomba donde yo inserto aire sí. y creo un espacio en el cual está erecto los Mm. cuerpos cavernosos. Más o menos esa es la teoría de lo que se utiliza, ¿no? Sería Hay un- diferentes técnicas, ya les digo, todas no me las sé porque no Claro, me por dedico a supuesto, esto, pero en realidad sí existen muchas técnicas para poderlo No, pero es realizar. importante lo que estás aclarando a mí. Muchas dudas y mitos de la gente que no conoce, como yo, que me considero ignorante en este sentido, que la verdad es que me estás sacando algunas dudas que son importantísimas. Y por ejemplo, esta, la de la erección, ¿cómo se hace? Lo de la válvula, yo lo conocía, es básicamente aire para inflar el pene. En vez de sangre es aire, pero sí, sí la conocía. Sí, sí, Y se hacen hombres también, de hecho. O sea, los hombres también cuando no pueden erectarse, cuando son impotentes, usan las válvulas para erectarse. Hombres Claro, heterosexuales. sí. Entonces, eso.